305-0 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 13 de noviembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir, analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, su rechazo a la injerencia de actores externos a propósito de la invasión de la sede diplomática de Venezuela en Brasil por parte de funcionarios de Maduro, expresó el presidente de ese país, Jair Bolsonaro. En su cuenta en Twitter informó que están tomando las medidas necesarias para prevenir actos de violencia de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. La embajadora designada por la Asamblea Nacional en Brasil, María Teresa Velandria, indicó que la mañana de hoy 2 diplomáticos del régimen de Maduro decidieron reconocer al presidente encargado Juan Guaidó y le permitieron el ingreso a las instalaciones de la embajada de nuestro país. Más tarde, un grupo de manifestantes liderados, atención, por Manuel Barroso, expresidente de Cadivi, ingresaron a la delegación diplomática por la fuerza. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos que compartir con ustedes. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, reconoció al mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y lo invitó a nombrar embajador en ese país. Además, Evo Morales, quien invitó a la OEA, ustedes recordarán, a auditar las elecciones presidenciales de Bolivia. Bueno, hoy señaló a la organización de sumarse a un supuesto golpe de Estado. Y Sudeban en Venezuela estableció nuevos límites para financiar la tarjeta de crédito. La pregunta es, ¿cuántos bancos podrán hacerlo? Lo comentaremos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Omar Lugo es periodista especializado en la fuente económica, es director del Estímulo.com. Omar, un gusto conversar contigo. Buenas tardes. Igualmente, María Alejandra, buenas tardes. Saludos a los oyentes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren a través de la señal digital y en las ondas abiertas. Y además me parece muy grato que hayas decidido comenzar por una noticia que afecta la vida diaria de millones de personas y que toca los 2 órganos más sensibles del cuerpo humano, que es el estómago y el bolsillo. La economía, como yo decía, María Alejandra, es un asunto personal, y este tema de las tarjetas de crédito es muy importante para cualquier persona en este país, porque básicamente se trata de que te van a prestar plata para sobrevivir, María Alejandra. Ahora, la pregunta es, Omar, te traslado la inquietud, lo he comentado con el profesor Carlos Ñáñez, que es economista. ¿Cuántos bancos en Venezuela en este momento tienen la capacidad de ampliar el crédito de las tarjetas, tomando en consideración las medidas que ha impuesto el equipo económico de Nicolás Maduro, como por ejemplo el encaje legal? ¿Qué puedes decirnos? Sí, no sé si ya lo comentaste al aire, pero para recordarle a las personas, el límite de crédito mínimo fue fijado en 1 millón de bolívares y el máximo en 20 millones, algo así como entre 30 y 10 millones, entre 30 y 300 dólares al tipo de cambio hoy. Eso sigue siendo bastante poco, pero ayuda a mucha gente, por ejemplo, a pagarse un desayuno o un pequeño mercado con el límite de crédito más bajo. Hay que recordar que el límite está hasta hoy entre 5.000 bolívares y 30.000 bolívares. No te alcanza ni para pagar unas 2 horas de estacionamiento, mucho menos te alcanza para un cachito y un café. El tema de la tarjeta de crédito es fundamental en cualquier economía porque se trata de estimular el crédito al consumo, es decir, las ventas, al menudeo en cualquier comercio, y siendo que la mayoría de los agentes económicos son personas naturales, personas comunes, gente como tú y como yo, es importante saber si tienen o no esa herramienta. Ahora, este límite de crédito es discrecional del banco y te lo da de acuerdo a las condiciones de pago del tarjetaviente. Yo presumo que esta no es una medida que será aislada. Yo creo que dentro de poco tendrán que aumentar el salario mínimo a niveles que de verdad puedan servir para comprar algo, porque hoy día es ridículo un salario mínimo de $10, máximo $15 por mes, y eso no te alcanza, no le alcanza a ningún asalariado para nada. Ahora, tú me preguntabas por los bancos. En efecto, en Venezuela el sistema bancario está
está contra la pared desde hace muchos meses, vive básicamente de las comisiones que se pagan cada vez que uno raspa la tarjeta para tomarse un café o para comprarse un mercadito de esa cuenta. Hay una proporción que cobra el banco como comisión por esa transacción electrónica. Hay que recordar que aquí desapareció el efectivo en bolívares también, de modo que es insólito que cualquier compra en menudeo tenga que ser hecha por una tarjeta de débito. Los bancos en Venezuela en realidad están atravesando una propia situación negativa por la hiperinflación que ha incrementado sus costos, pero de cualquier manera viven gracias a las comisiones y, en efecto, en medio de este sistema totalmente distorsionado, no todos van a tener la posibilidad de aumentarle el financiamiento a los clientes, porque el Banco Central, el gobierno a través del Banco Central los obliga a mantener ese encaje legal, que, para explicar a las personas, es la proporción de los ingresos, que en este caso 100% de los depósitos del público, que debe ser esterilizado, inmovilizado en el Banco Central. Esa plata en realidad está sirviendo para financiar al gobierno. Entonces, toda una enorme distorsión, María Alejandra, que es propia de esta economía venezolana. Sin embargo, yo veo una indicación, una señal en esta decisión del gobierno de intentar estimular la economía, porque sabe que hemos caído muy profundo y se aproxima un año electoral. Entonces, esa parte del cuento, esa parte hay que explicarla además, María Alejandra. Ahora, Omar, es decir, nos decía incluso el profesor Carlos Yáñez, él definía nuestra economía prácticamente como esquizofrénica, ¿no? Es decir, situaciones que no tienen ni pie ni cabeza, teniendo un salario mínimo de 150.000 bolívares que hoy cierra en $5 mensuales otra vez, mes y medio después del último ajuste. ¿Quién puede tener acceso a el eventual incremento de tarjetas de crédito o incluso la posibilidad de tramitar una nueva? Te pediría tu comentario. Bueno, dos cosas fundamentales. Primero, el salario mínimo, ese ridículo, hace tiempo que ya no existe en el sector privado. Quien se empeña en pagarlo es el gobierno, que confiscó además las prestaciones sociales de los trabajadores, porque cuando un empleado público se retira, lo liquidan con ese salario ridículo y sus años de servicio se pierden por completo. El gobierno confiscó las prestaciones sociales. Pero por otra parte, también hay que tomar en cuenta que esta economía está informalizada de una manera histórica, como nunca se había visto antes. Entonces hay muchos trabajadores por cuenta propia que están percibiendo ingresos más allá de cualquier línea de definición del salario mínimo y que fijan sus tarifas por servicios de una manera como se lo paguen. Quiero decir, tú vas al odontólogo, vas al mecánico, vas a cualquier otro servicio o compras algunas cosas y te las fijan de acuerdo al movimiento de la economía, de la oferta y la demanda, no al salario mínimo. Yo imagino que en esa cantidad de profesionales liberales, trabajadores por cuenta propia, comerciantes, gente de negocio, es que está el universo de tarjetavientes que podrán postularse o podrán calificar para tal vez conseguir el monto máximo o el intermedio del límite de crédito. Pero obviamente no estamos hablando de trabajadores de salario mínimo jubilados ni trabajadores del sector público. El salario mínimo en Venezuela debe promediar en realidad unos 4 salarios básicos ese del gobierno y dependiendo de las empresas. Eso hay que considerarlo también, sin contar con que estoy seguro de que pronto vendrá un aumento de ese salario mínimo, María Alejandra. Ahora, tengo que preguntarte, Omar, porque en un momento determinado, y seguramente habrás escuchado tú algún caso, varias tarjetas de crédito fueron canceladas porque, efectivamente era un monto ridículo. La pregunta que nos hacíamos al escuchar la noticia es la facilidad que puede haber o no para tramitar una nueva tarjeta en las actuales condiciones. Yo te pediría tu comentario apelando a tu experiencia y el conocimiento de la situación de la banca de nuestro país. Inclusive en mi caso personal te diré, yo tengo desde hace muchos años 2 tarjetas, una con un límite de 5.000 y otra de 30.000. Eso es ridículo, uno ni las usa. Entonces me llamaron del banco para darme una tarjeta nueva de otra franquicia por 700.000.
pero cuando la fui a buscar, bueno, aquí tiene su tarjeta, pero ahora traiga los recaudos para poder activarla. Obviamente no me he movilizado a hacerlo. Y imagino que los bancos, por exigencias de la propia Sudeban, además, esos recaudos van a empezar a escudarse pidiéndole a los tarjetavientes, a los clientes, que reúnan y lleven esos papeles antes de poder otorgarles estas tarjetas. Es decir, no es automático como mucha gente piensa, gente que salió corriendo hoy a meterse en las páginas del banco para ver hasta dónde le habían subido el límite de crédito, porque confundió la orden de Sudeban con la decisión de cada banco. Hay que insistir, cada banco tomará en cuenta el récord de cada cliente para ver hasta dónde le suben el límite. Y un comentario adicional que no se nos puede escapar, María Alejandra: cualquier dinero que te presten en Venezuela a esa tasa es regalado, porque los intereses que se pagan de, no sé, 20, 30% anual, frente a una hiperinflación que supera los 300.000% anual, significa que te están dejando dinero gratis para trabajar. Gratis me refiero porque la tasa de interés es el precio que paga uno en una economía normal por el dinero, por el acceso al dinero. Entonces, hasta tanto los bancos no puedan cobrar una tasa de interés más o menos de equilibrio, más o menos alta, no podrá tener mayor sentido el negocio del crédito en Venezuela. Y obviamente este gobierno no estará en condiciones de aumentar la tasa de interés en términos que sean de verdad significativos. Así que habrá que aprovechar el que pueda, por el mayor tiempo posible, la posibilidad de conseguir este crédito barato, María Alejandra. Ahora, tengo que preguntarte, Omar, a propósito, parece un asunto lejano, pero tiene que ver, de la participación del expresidente de Cadivi, que reaparece en Brasil. Ahora sabemos que está en Brasil participando en la toma violenta de la sede diplomática de nuestro país. Yo te pediría un comentario porque se trata de una persona, bueno, que señalada por manejo como mínimo irregular de los recursos del Estado mientras estuvo al frente de Cadivi. ¿Qué puedes decirnos? Y si no me equivoco, también está entre los sancionados por el gobierno de Estados Unidos a través de la OFAC. Sí, yo sí creo que se conecta una cosa con la otra, porque esta decisión de Sudeban es tomada por un gobierno que necesita enviar señales de que gobierna, de que está dando las cartas. En este caso está tomando decisiones económicas. Por eso tú ves cómo provocan un tráfico artificialmente en la ciudad, cerrando avenidas y calles, reparando cosas para dar una muestra de que ellos gobiernan. Entonces tienen funcionarios claves como este que se va a Barroso a Brasilia en este incidente que podría escalar de un conflicto diplomático, y toma la embajada. Ellos argumentan que fueron los opositores enviados por Guaidó y la embajadora Belandria los que tomaron la embajada. Entiendo que hay un tira y encoge desde temprano a las puertas allí, y también hay mucha desinformación, porque el gobierno está diciendo una cosa a través de sus redes sociales y otra lo que está ocurriendo allá. Lo que es sabido es que en Brasil están preocupados de que el visto bueno que ha dado el gobierno de Bolsonaro a esta toma se convierta en un problema diplomático, y que los chavistas aquí, y especialmente los colectivos, estén tentados de adoptar una medida similar y tomar la embajada de Brasil en Caracas. Entiendo que es una preocupación diplomática ahora que ha sido reportada por medios brasileños, y no sabemos hasta dónde podría llegar, pero como tú señalas, Barroso no es un funcionario diplomático que tenga un visto bueno, digamos, desde el punto de vista institucional, ni siquiera es un gobierno cuestionado para tomar una acción de este tipo. En todo caso, debieron haber mandado al que era el embajador anterior, María Alejandra. Claro, yo lo relacioné directamente con el tema que nos ocupa en esta parte del programa, porque Cadivi tenía un sistema muy similar al que tú has mencionado, las tarjetas de crédito, con una tasa de interés muy por debajo de la inflación, con lo cual, efectivamente, como tú has dicho, eso lo convierte en un negocio, o al menos crea los incentivos, como ocurrió efectivamente con Cadivi, tomando en cuenta el impacto que esto tuvo para el erario público. Un escándalo, por cierto, una estafa silenciada, como llegó a titular Armando.info, que nunca se investigó a pesar de los miles de millones de dólares que perdió la República.
bajo la administración justamente de este oficial que ahora está participando en la toma de la embajada en Brasil, Omar. Bueno, sí, fue parte de todos esos desmanes. Hay que precisar que el gobierno este año eliminó el crédito técnicamente dentro de la economía venezolana por miedo a que ese límite de crédito se fuera a la compra de divisas y esto provocara alzas del dólar. Y de hecho, una de las razones para las cuales se contuvo la disparada del dólar es porque se secó el crédito interno. Pero con respecto a Cadivi, hay que reconocer, y algún día como sociedad vamos a tener que admitir esto, e investigarnos esto, que Cadivi fue la forma que encontró el gobierno para calmar a la clase media, dándoles divisas baratas subsidiadas a través de esos cupos anuales, divisas que en realidad no tenía, porque mientras el gobierno robaba miles de millones, calmaba a la gente dándole un cupito para que comprara su electrodoméstico y viajara al exterior. Ese es parte del cuestionamiento que tendremos que hacernos como país en algún momento, porque esas divisas eran vendidas por el gobierno a precios irrisorios en comparación con lo que ocurría en el mercado. Yo creo que fue parte de toda esa estrategia oficial de ladrones desde de la administración pública que daban migajas al resto de la sociedad para que se calme. No le veo una gran diferencia de principio lo que hacen al vender alimentos subsidiados a través de las cajas CLAP con la venta que hacían de divisas. De hecho, esos alimentos que son importados son la última frontera del dólar barato que quedaba en este país, María Alejandra. Bueno, quizás habría que analizar el rendimiento, Omar, porque se trata de una red de corrupción que se ha armado en torno a la venta de alimentos muy baratos, que se compran muy baratos, incluso en descomposición en el exterior, y que beneficia a unos pocos, y con lo cual mantienen el control de la sociedad. Por supuesto, de la sociedad, y justamente lo estás diciendo, es parte de un control de la sociedad que mientras te dan migajas a la gente más pobre con unas cajas de alimentos subsidiados, gente que no se atreve a protestar contra el gobierno ni a salir a marchar masivamente porque teme que le quiten su comida mensual, eso mientras tanto se están enriqueciendo una oligarquía, una nomenclatura chavista formada en torno a estos grandes negocios turbios. Ellos se hicieron multimillonarios, se pudrió mucha comida, nunca se llegó a investigar eso, no permitían que se investigara porque los periodistas ni siquiera podemos tener acceso a la información, y mucho menos organismos de Contraloría o de separación de poderes dentro del Estado. Nunca se pudo investigar eso, y ellos siguen repartiendo las cajas de comida como una forma de calmar el hambre que ellos mismos provocaron. Es como que te partieron las piernas, entonces ahora tienes que celebrar que te dieron las muletas. Eso como sociedad es horrible porque te tienen postrada a la clase más pobre del país dependiendo de estas migajas, mientras ellos se hicieron millonarios. Y tú que mencionaste, Armando Info tiene unos excelentes trabajos de investigación de la saga de Alex Saab, que además amenazó a los periodistas venezolanos con demandarnos y meternos presos si publicábamos esta información. Cuando tú ves lo siniestro de toda esa red, es que te pones a pensar cómo esta sociedad llegó a este extremo, María Alejandra. Omar Lugo, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, director de elestimulo.com, ofreciendo información, análisis acerca de este tema, la decisión de Sudeban de establecer nuevos límites para el financiamiento de las tarjetas de crédito en nuestro país, que habrá que ver hasta dónde llega. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar.
Prueba que bien vale la pena. En Instagram, @TabolacaldaLaLagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Iniciamos el programa hablando del incidente que está en desarrollo en Brasil, producto de la toma, la invasión de la Embajada de Venezuela. Y comentábamos con ustedes el rechazo que ha expresado el propio presidente brasileño Jair Bolsonaro en sus redes sociales a lo que él ha calificado como injerencia de actores extranjeros. A propósito de este tema, él en su cuenta en Twitter informaba que están tomando las medidas necesarias para prevenir actos de violencia de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Vamos a reponer mensaje grabado que publicaba en sus redes sociales la embajadora designada por la Asamblea Nacional en Brasil, María Teresa Velandria. Ella se refería a lo que ha ocurrido hasta el momento en esta legación diplomática. Vamos a escucharla. Buenas tardes, soy María Teresa Velandria, embajadora de Venezuela en Brasil. Quiero referirme a los hechos que ocurrieron en la madrugada y el día de hoy en nuestra sede diplomática en Brasilia. A las 4 de la mañana recibimos la llamada de 2 funcionarios de carrera, cuya carrera diplomática respetamos, para decirnos que reconocían al presidente Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela y además para entregarnos de manera voluntaria y pacífica la sede de nuestra embajada. Procedimos a entrar con ellos, abrieron la puerta y cuando nos estábamos realizando un inventario sobre el estado en que encontramos la embajada, notificamos al canciller Ernesto Araújo, al director para las Américas Pedro Miguel Costa y también a la Policía Militar, que es la que custodia las embajadas. La situación estaba transcurriendo de una manera absolutamente pacífica hasta que entre las 6:30 y las 7 de la mañana el jefe de los agregados militares, el general de división Manuel Antonio Barroso, que además fue presidente de Cadivi, ingresaron de manera violenta a la sede acompañado de ciudadanos de otras nacionalidades y de miembros militantes del PT. Allí la situación se tornó realmente muy complicada porque ellos irrumpieron con violencia. Tenemos 2 personas heridas, no de gravedad, y pedimos el refuerzo entonces de la Policía Militar y en este momento estamos en un proceso de esperar las instrucciones de la Cancillería de Brasil, con lo cual vamos a cumplir al pie de la letra. Hemos estado tratando de mediar con los funcionarios del régimen, a los cuales les ofrecimos 3 opciones. La primera, que trabajen con nosotros. La segunda, que si deciden no trabajar con nosotros, tampoco serán expulsados de Brasil, porque no queremos ningún tipo de retaliación. Y la tercera es aquellos que se quieran ir de Brasil, pues les facilitaremos el trámite. En este momento está el encargado de la Dirección de Inmunidades y Privilegios con nosotros y están funcionarios de la Policía Militar custodiándonos. Cuando tengamos mayor información, se la haremos conocer por esta misma vía. Bueno, declaraciones de la embajadora designada por la Asamblea Nacional en Brasil, María Teresa Velandria, con los últimos datos, la última información sobre este incidente diplomático que habrá que ver hasta dónde puede llegar. La posición del gobierno de Brasil, bueno, ha sido, entre otras cosas, rechazar la injerencia de estos actores, lo que ellos han definido como actores extranjeros, pero no sabemos, bueno, las medidas que van a tomar. Ya recordamos, por cierto, lo que ocurrió con la sede diplomática de nuestro país en los Estados Unidos. Bueno, esa toma ilegal se tomó días, es decir, duró días antes de que las personas que allí estaban pudieran desalojar el edificio. A propósito de las relaciones diplomáticas de Venezuela, la presidenta interina de Bolivia,
Yanine Áñez, en su cuenta en Twitter, envió mensaje a el jefe de Estado, el mandatario encargado de nuestro país, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ella agradecía hace algunas horas al presidente encargado de la República de Venezuela por el reconocimiento a su gobierno, y como presidenta constitucional de Bolivia lo invitaba a designar nuevo embajador de Venezuela en Bolivia, quien sería reconocido de inmediato por nuestro gobierno. La sede diplomática de nuestro país también fue objeto de protestas y manifestaciones en el marco de la crisis institucional en esa nación, pero se suma entonces, de momento, habrá que ver cómo termina la transición en ese país, pero de momento Bolivia se suma a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. A esta hora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Está con nosotros la doctora Adriana Vigilanza. Desde el principio, el documento de la transición no da a Guaidó los poderes necesarios para una salida de fuerza y de hecho que era la que el ciudadano estaba pidiendo. Por lo tanto, el ciudadano no le puede acudir a la convocatoria porque él engañó, lamentablemente tengo que decirlo. Una cosa es lo que nos hizo creer que para lo que venía, que era el cese de la usurpación, y otra cosa es lo que estaba por detrás, que eran negociaciones hasta con el mismo Michael Moreno, que ellos en su mente socialista ven como muy positivo, y todos los asesores de ellos que no son más que financistas de esta misma tragedia. ¿Por qué vamos a acompañar a esos políticos en función de que ya tuvieron 9 meses para más o menos decir cómo nos iban a ayudar y no se ve ayuda por ninguna parte? Doy una promesa, que paciencia, porque es lo que pide Guaidó. Paciencia, si tenemos 18 años en esto. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alejandro Müller y los plásticos. Sin plásticos es imposible concebir la vida moderna. Están presentes en nuestra ropa, calzado, celulares, cables eléctricos, automóviles, materiales quirúrgicos, empaques y muchos otros. El investigador Alejandro Müller, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, se dedica a estudiar la estructura de los plásticos con el fin de diseñar materiales con propiedades particulares. La mayoría de los plásticos comerciales son semicristalinos, lo cual no se refiere a su transparencia, sino a cuán ordenadas están las cadenas de moléculas que lo componen. Los plásticos poseen zonas cristalinas u ordenadas, pero a diferencia de los metales, también tienen zonas amorfas, en donde estas cadenas asemejan un plato de espaguetis. Müller se ha dedicado a descifrar cómo se ordenan estas cadenas y cuál es el impacto que los diversos arreglos tienen sobre las propiedades de los plásticos.
ha diseñado técnicas para determinar el tamaño y la distribución de cristales y ha estudiado cómo cambian las propiedades de los plásticos al reducir el tamaño de los cristales a escalas nanoscópicas, es decir, de 1/1000ª parte de 1 milímetro. Sus estudios, aunque lucen abstractos, tienen infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, tanto los plásticos biodegradables, que ayudan a preservar el ambiente, como las suturas bioabsorbibles por el cuerpo humano, se degradan por procesos que involucran al agua. Los tiempos de degradación serán más largos mientras más zonas cristalinas existan en el material, ya que estas son más densas y de mayor dificultad de penetración que las amorfas. En otras palabras, la biodegradación de los plásticos depende de su cristalinidad. Mientras más cristalinos, más tiempo tardan en descomponerse. Alejandro Müller es miembro de la Academia de Ingeniería y del Hábitat. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que va a ocurrir en nuestro país, lo que está pasando en la Asamblea Nacional, lo hemos comentado con ustedes, la designación de un comité para el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Saludamos en línea telefónica a Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, conversar con ustedes. Tenemos allí problemas con el audio, no sé. Le ruego a Roberto Abdul que se acerque lo más posible al teléfono, de ser posible, en tanto mantenemos esta conversación. Y si persisten los problemas técnicos, lo podemos llamar o pedirle un teléfono fijo de ser posible. Roberto Abdul, yo le pedí un primer comentario de su parte sobre la conformación de esta comisión preliminar. Lo hemos analizado con diputados, analistas, abogados constitucionalistas, que incluye la participación de constituyentes del PSUV. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero, desde el punto de vista de la legalidad, es que se esté reconociendo cuál es el debido proceso en términos de lo que es el nombramiento de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Es una cosa que creo que hay que reconocer. Desde el punto de vista político, obviamente existen unas contradicciones, especialmente de parte del PCV, un PCV que desde el año 2016 ha desconocido abiertamente las competencias de y la legitimidad de la Asamblea Nacional, que se autoexcluyeron
y crearon posteriormente esa figura de la Asamblea Nacional Constituyente, que más que una Asamblea Nacional Constituyente pareciera que es un Congreso del Partido Socialista Único de Venezuela, y que ahora por necesidad de tener reconocimiento, de salir de esa profunda crisis en la cual el mismo gobierno nos metió al desconocer los resultados de la Asamblea Nacional, empujar la constituyente, la elección del 20 de mayo, entonces están tratando de darle un brochazo de legitimidad a unas nuevas elecciones que ya han dicho a partir de hoy, tanto Timoteo Zambrano como Francisco Torrealba empezaron a fijar en la opinión pública la fecha del tercer trimestre, finales del tercer trimestre, principio del cuarto trimestre del 2020 como fecha tentativa para las elecciones de la Asamblea Nacional. Entonces, en ese sentido, ellos saben que requieren avanzar en el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral o un directorio, así sea parcialmente, para ver si ganan el reconocimiento de los principales países de la comunidad internacional. Porque... Sí, María Andrés. No, perdón que interrumpa a nuestro invitado, pero es que mencionaba al señor Francisco Torrealba, constituyente, diputado, exministro del equipo de Nicolás Maduro, y él ayer hacía referencia a las propuestas que ellos van a llevar a la discusión sobre este tema. Vamos a reponer un extracto de una de estas declaraciones porque él no descartaba que, en la lista de candidatos del equipo de Maduro figurara una vez más Tibisay Lucena. No sabemos si lo decía en broma o lo decía en serio, pero se trata de una de las principales responsables de la crisis institucional, la profunda crisis institucional que existe en nuestro país, incluso el producto del desconocimiento sistemático de la voluntad popular expresada desde el año 2015. Escuchamos a Francisco Torrealba y yo le pediría un comentario. Venezolanas que tienen el perfil académico, el perfil moral, la altura intelectual para formar parte de ese poder electoral nacional que dé garantías a todos los partidos políticos. Eso es lo primero. Entonces no evaluamos ningún nombre en particular, pero sí estamos evaluando los perfiles porque allí deben estar venezolanos de alto calibre. La doctora Tibisay Lucena tiene un alto perfil y tiene todo nuestro reconocimiento y apoyo, pero en todo caso nosotros no estamos evaluando, repito, ningún nombre. Quisiera el comentario de nuestro invitado, porque sin hacer comparaciones, en el caso concreto de Bolivia, producto de una denuncia de fraude, fue detenida no solo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, sino varios vocales para que se sometan a investigación. En el caso nuestro, luego de una lista larga de irregularidades, todavía el PSUV insiste con proponer a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero, que una cosa que lo postule y otra que sea eleccionada en el seno del comité. Es decir, recordemos que el comité tiene que ellos tienen que nombrar o seleccionar un número de 30 representantes de la sociedad civil, poder moral y de las universidades nacionales y específicamente de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas para que vayan a ocupar los 5 cargos principales de la dirección del Consejo Nacional Electoral y los 10 suplentes. Entonces ellos pueden proponer nuevamente a Tibisay Lucena. Yo creo que el país entero o una amplia mayoría del país ya conoce a Tibisay Lucena, y una de las razones por las cuales dejaría ir a votar a un proceso electoral es precisamente por la presencia de ella en ese directorio. Entonces un tema a considerar si ellos creyeren que sea realmente reconocido un CNE que salga de este proceso y por ende las elecciones que pueda organizar ese nuevo directorio. Ahora, le pregunto acerca de varias cosas, la legitimidad de esta comisión preliminar y los pasos a seguir de cara a la celebración de unos comicios en nuestro país, que todo parece indicar
que serán de ocurrir para la elección de una nueva Asamblea Nacional, aunque algunos diputados del Parlamento, los que forman parte de la unidad, insisten con pedir la celebración de elecciones presidenciales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, desde el punto de vista de los pasos, esta comisión preliminar, hasta ahora tenemos solamente designados 11 diputados que forman esa comisión preliminar. Ahí fue seleccionado el director de debates, que es el diputado Ángel Medina, representante de Primero Justicia y de la fracción opositora. Ellos entonces tienen que hacer un llamado, una convocatoria, para que representantes de la sociedad civil inscriban sus candidaturas para conformar el Comité de Postulaciones Electorales, el cual se ensambla con esos 11 diputados más 10 representantes de la sociedad civil que van a ser seleccionados por esta comisión preliminar. Entonces, una vez se conforme ese comité de postulaciones electorales, después vienen una serie de procesos, el cual debe llevar al llamado de las postulaciones de los representantes de la sociedad civil. Recordemos que 3 de los rectores principales son propuestos por la sociedad civil. Específicamente en el directorio actual, Ibisay Lucena, Sandra Ulitas y Luis Emilio Rondón, propuestos por la sociedad civil. Y después vienen 2 rectores que son propuestos, uno por el poder moral y otro por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales. En este caso, esos cargos los ocupan Socorro Hernández y Tania D'Amelio. Después cada uno tiene que tener 2 suplentes, los cuales tienen que tener el mismo origen, es decir, sociedad civil, poder moral y facultad de ciencias jurídicas y políticas de universidades nacionales. De ese grupo de 30 personas, después entonces se van a seleccionar los 3 rectores principales de sociedad civil, los 2 de poder moral, poder moral y universidades, y sus suplentes. Es decir, que son un total de 15. Ese proceso en total dura unos 100 días aproximadamente, si se agotan todos los lapsos. Hay algunos lapsos que podrían resumirse en función de los acuerdos políticos que se den en el seno de ese comité. Y obviamente de la Asamblea Nacional, que va a ser la instancia que al final va a juramentar o a seleccionar y juramentar esos 5 rectores principales y sus 10 suplentes. Ahora, aunque esta discusión parte en teoría de una negociación política, se está dando al margen de la Constitución. Yo le traslado la inquietud a nuestro invitado porque la pregunta que le haría es si más adelante se puede cuestionar o no la legitimidad de la designación de estos rectores. Y hago referencia, por ejemplo, a el representante que debe elegir el poder moral, ahora mismo conformado por funcionarios designados al margen de la Carta Magna por la Constituyente Comunal. ¿Qué puede decirnos? Obviamente estamos transitando o navegando en un mar lleno de ilegalidades. Ese es uno de los señalamientos importantes en términos de evidenciar esas faltas al debido proceso. Es decir, obviamente alguien que venga del poder moral hoy en día tiene con un cargo de, digamos, de parcialidad importante dado el origen. El proceso como tal, en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral, lo que trata de preservar sobre todas las cosas es la independencia de los integrantes de este directorio. Entonces,
ahí ese caso del poder moral es una de las cosas que podemos identificar como que tiene un origen parcializado. Sin embargo, es tampoco un secreto que en todos los directorios desde el año 2003 para acá se ha hablado de una parcialización. Entonces, entendiendo el proceso político que estamos viviendo, obviamente nuestra norma debe ser la Constitución, pero si se llegan a algunos acuerdos políticos, digamos, en términos que se escojan personas que actúen independientemente, más allá de sus afectos, y que existan las garantías para que puedan desenvolverse y desempeñarse en sus funciones sin mayor presión de los factores políticos y específicamente del gobierno, que es quien ejerce el poder, entonces yo creo que bien vale la pena andar ese camino. Ahora, el PSUV, como es natural, no ha escondido su intención de tomar el control de la única institución reconocida en nuestro país, incluso más allá de nuestras fronteras, el único órgano que prácticamente de los poderes públicos que no controla, que es la Asamblea Nacional, y han propuesto esto de el cambio en la representación proporcional de cara a unos eventuales comicios para favorecer a las minorías, de la cual ahora forman parte. Yo le pediría un comentario también en torno a este tema. Fíjate, Malandra, ese es un tema importante. La representación proporcional ha sido vulnerada y violentada desde el inicio desde la elección del año 2000. Inicialmente se utilizó el mecanismo de las morochas, es decir, donde se utilizaban listas postuladas por un partido y los candidatos uninominales postulados por otro partido, de manera de evitar la compensación. Eso se vino utilizando mientras estaba vigente la ley que regía los procesos electorales antiguamente, que era la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Después que en el año 2009 se aprueba la Ley Orgánica de Procesos Electorales, entonces se desecha la fórmula que respetaba el mandato constitucional y se creó esta nueva fórmula que venimos utilizando actualmente. ¿Cuál es el problema con esa fórmula? Que no garantiza la proporcionalidad y se pueden presentar resultados donde, si bien la diferencia porcentual entre las distintas fuerzas no es muy grande, la representación o curules que ganan cada una de las fuerzas, sí puede haber una desproporción significativa. Hay países como México que inclusive fijan esa desproporción. Es decir, no pueden, por ejemplo, más del 5% de proporción. Ellos hicieron esas reglas para favorecerse y les funcionó en el año 2000, en el año 2005 y en el año 2010. En el año 2015 les funcionó o operó en contra de ellos. Es decir, con una diferencia de aproximadamente 10 puntos porcentuales, 55 a 45 aproximadamente, la oposición obtuvo las 2/3 partes, el 66% de la representación. Entonces, una cosa es que ellos pensaron e implementaron para favorecerse y ostentar la mayoría de la Asamblea y otros cuerpos colegiados, como los consejos legislativos de los estados, los consejos municipales, en favor de ellos, cuando tenían una mayoría leve, ahora les operó en contra. Entonces ellos lo que quieren restituir es el mecanismo original, que le garantizaría una proporción más ajustada a los resultados electorales. Igualmente habría que ver qué terminan proponiendo, porque entender el tema de la proporcionalidad sin hablar de las circunscripciones, es decir, el número de diputados que se escogen o seleccionan en cada circunscripción, el tamaño de la circunscripción
cuántos son nominales y cuántos son listas. Entonces sería una discusión parcial que podría estar igualmente vulnerando el principio de proporcionalidad. Finalmente, una vez que regrese la institucionalidad en nuestro país, de ser el caso que transitemos un camino hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela, ¿qué hacer con las rectoras del Consejo Nacional Electoral que, insistimos, han desconocido permanentemente durante todos estos años la voluntad popular, incluso durante la elección de 2015, donde 14 millones de venezolanos eligieron al actual Parlamento Nacional? Lo escuchamos. Fíjate, una de las deudas que existe en materia electoral es la promulgación de una ley de ilícitos electorales, donde puedan ser además penalizados de manera concreta o estén tipificados de manera específica algunos delitos electorales y el abuso de poder, la parcialización, es decir, la violación en general de las garantías electorales. Sin embargo, yo me atrevo a decir que están incursas en temas o delitos de corrupción, de favoritismo, de parcialización, los cuales tienen, permitir el uso y abuso de recursos del Estado en favor de una de las partes, los cuales, si bien no son delitos o infracciones penalizadas directamente por una ley que debería existir para, como dije anteriormente, regular los delitos electorales, igualmente pues ellas pueden ser investigadas y llevadas a un juicio, digamos, preservando su derecho a la defensa y todos los principios del debido proceso, donde ellas tendrán que demostrar adicionalmente, digamos, su inocencia. Entre otras cosas, demostrar cómo se hicieron con propiedades en Europa, que están buscando desbloquear, según información que ha publicado el periodista Javier Ignacio Mallorca. Sí, bueno, una de las cosas que los altos jerarcas del régimen aparentemente dicen normalmente que no los afectan las sanciones, pero llama la atención esa serie de acciones judiciales que están interponiendo ante las autoridades europeas para que le levanten las sanciones. Roberto Abdul, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Asociación Civil Súmate. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, información al cierre que tiene que ver con el juicio político contra el presidente Donald Trump. Concluyó el primer día de audiencias sobre este caso en el Congreso de los Estados Unidos. Las primeras audiencias públicas en el proceso de juicio político a Donald Trump ya concluyeron por hoy y se esperan más testimonios en los siguientes días. Los primeros testigos fueron William Taylor, principal diplomático estadounidense en Ucrania, y George Kent, subsecretario adjunto de Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Ambos funcionarios del Departamento de Estado declararon durante más de 5 horas ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre Trump y su solicitud a Ucrania para investigar a rivales políticos a cambio de ayuda militar. Habrá que ver hasta dónde llega este proceso, que se da, por cierto, en plena precampaña electoral a las presidenciales de este país. El principal aliado de la Asamblea Nacional y, bueno, promotor de una transición a la democracia en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Garamillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.